integrado por Natalie Arias, Erika Montenegro, Cristian Zambrano y mi persona Leonardo Chuari. El presente tema es de carácter investigativo y tiene como finalidad abordar los temas de MRU, MRV y caída libre. A continuación mis compañeros van a explicar detalladamente sobre los temas ya mencionados. El presente trabajo es de carácter investigativo, que tiene como finalidad abordar el tema de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos movimientos fueron propuestos por Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Pues fue un físico y astrónomo italiano del siglo XVI y XVII, conocido principalmente por defender a través del método científico y a riesgo de su propia vida la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Galilei descubrió estos movimientos mediante diversos experimentos que realizó con bolitas cayendo desde pendientes y dejando caer objetos desde torres con una cierta elevación. Le costó mucho que la sociedad entendiera esto, ya que la teoría de Aristóteles acerca de la caída libre era duramente criticada, y esta era fuertemente apoyada por la Iglesia, lo que causó varias discusiones con respecto a Galilei. Él consideraba que era más importante descubrir el movimiento que averiguar sus causas, y se concentró en encontrar los principios matemáticos que explicarán lo que hoy llamamos movimiento rectilíneo uniforme variado. Se lo presenta constantemente en nuestra vida diaria, y un ejemplo es con los vehículos. Cuando vamos manejando un carrito y un semáforo cambia a rojo, nos toca obligado a hacer una desaceleración, y por el contrario, cuando vamos a prender el carro en una autopista, y vamos cambiando la marcha del vehículo consecuentemente hasta llegar a la máxima, se trata de una aceleración constante. A continuación, leyes que se aplican según los movimientos. En el movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo, es decir, que en este movimiento no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. En la segunda ley de Newton dice que, en todo movimiento rectilíneo uniforme, los espacios recorridos por el móvil son directamente proporcionales a los tiempos empleados. En las leyes fundamentales de la caída libre están: todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical. La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. En las leyes para el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, la distancia es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. La velocidad es directamente proporcional al tiempo y la aceleración es constante pero diferente a cero. El MRU es aquel movimiento que se lo realiza con una velocidad constante, cuya trayectoria siempre va a ser ejercida en una línea recta. Un claro ejemplo son las puertas correderas de un ascensor, que generalmente se abren y se cierran a una misma velocidad y ocupando una misma trayectoria. Como se puede ejemplificar en el gráfico, la motocicleta va a una velocidad constante, mientras que los tiempos son diferentes e igual para las distancias. Las fórmulas que se implican en este caso. Bueno, la fórmula esencial es distancia es igual a velocidad por tiempo, en la cual se puede despejar velocidad o se puede despejar tiempo según se necesite. Las características del MRU. El movimiento se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. La velocidad implica magnitud y dirección inalterable. Este movimiento no representa aceleración, es decir, la aceleración es nula. Las gráficas del MRU. La gráfica velocidad-tiempo siempre se lo realiza en una línea recta, indicando que es constante, mientras que la gráfica distancia-tiempo es una línea inclinada. Ejercicio resuelto. Un tren tiene que recorrer 360 kilómetros en 2 horas. Hallar la velocidad uniforme en SI a la que debe ir para llegar a tiempo. Bueno, como el ejercicio nos dice SI, los 360 kilómetros los convertiremos en metros y las 2 horas las convertiremos en segundos. Donde ya convertidos los datos serán: la distancia es 360.000 metros y el tiempo es 7.200 segundos. La fórmula que se empleará es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde reemplazando los datos obtendremos que la velocidad que deberá ejercer es de 50 metros sobre segundos. El MRUA es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde su aceleración va a ser constante
y se verá relacionada entre las velocidades y el tiempo. Como su nombre lo dice, se realiza en una trayectoria totalmente recta. Encontrar el movimiento rectilíneo uniformemente el día a día es bastante común. Como un ejemplo claro tenemos un objeto que dejas caer y no encuentra ningún obstáculo en su camino, se lo denomina caída libre, o un esquiador que desciende una cuesta justo antes de llegar a la zona de salto. Esos son buenos ejemplos de ello. El MRUA y caída libre están estrechamente relacionados y se podría decir que realiza el mismo trayecto recto, pero de diferente forma. El MRUA se realiza en un movimiento recto, horizontal, mientras que la caída libre de un objeto se realizará de forma vertical, ya sea hacia arriba como hacia abajo. Aquí podemos encontrar fórmulas del MRUA. Por ende, debemos saber que E es igual a la distancia o espacio recorrido respecto al eje de las X, y BF es igual a la velocidad final de la partícula, y BO significa la velocidad inicial de la partícula, y la T, tiempo en el que se realizó el movimiento. A es igual a aceleración a lo que está sometida la partícula. Entre la fórmula del MRUA tenemos la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. También la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. Semejanzas entre el MRV y caída libre. En general, ambos son movimientos que se realizan en una trayectoria recta, ya sea de forma horizontal, como lo es el MRV, y su aceleración varía numéricamente pero es constante, mientras que en la caída libre se realiza de forma vertical, pero su esencia es la misma, y su aceleración toma el nombre de gravedad, y se expresa únicamente con el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Diferencias entre el MRV y caída libre. El MRV es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta y está sometida a una aceleración constante. Esto implica que para cualquier intervalo de tiempo la aceleración del movimiento tendrá siempre el mismo valor. En la caída libre es la trayectoria que sigue un cuerpo bajo la acción de un campo gravitatorio exclusivamente. En esta diapositiva podemos visualizar las gráficas del MRV y gráficas de caída libre, donde la primera gráfica del MRV representa la gráfica de la velocidad, en la segunda la del espacio recorrido. En las gráficas de la caída libre, en la primera imagen representa la distancia versus tiempo y en la segunda la velocidad versus tiempo. Fórmulas de la caída libre. Sabemos que gravedad está representada por G, distancia o espacio recorrido respecto al eje Y está representada por la letra H, la velocidad final de la partícula por BF y la velocidad inicial de la partícula por BO, el tiempo que se realizó el movimiento por T. Entre las fórmulas tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Aquí no se utiliza la distancia. En la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí no utilizamos velocidad final. Para sacar velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por distancia. Aquí no utilizamos el tiempo. En la siguiente fórmula está distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Aquí no utilizamos gravedad. Continuando con los temas de MRV y caída libre, a continuación voy a explicar dos ejercicios de estos temas. El primero dice así: dos autos parten de la misma posición desde el reposo con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado y 2 metros sobre segundo al cuadrado. Hallar la distancia que los separa luego de 5 segundos.
Este ejercicio tiene dos partes. La primera parte vamos a emplear la fórmula que es de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ya que tenemos los datos que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado, el tiempo es de 5 segundos, solo tocaría despejar la x, que es la distancia. Despejamos la x, reemplazamos datos y nos da un resultado de 12.5 metros. En la segunda parte de este ejercicio vamos a emplear la misma fórmula, lo que va a cambiar nomás es la aceleración, ya que en la primera parte la aceleración era de 1 metro sobre segundo al cuadrado y en la segunda parte es de 2 metros de segundo al cuadrado. También hacemos lo mismo, despejamos la variable y reemplazamos datos y nos da un segundo resultado de 25 metros. Para la respuesta final de este ejercicio restaríamos las dos distancias y nos quedaría una distancia total de 12,5 metros. El segundo ejercicio de este tema trata de caída libre y de MRU, en donde dice así: a un señor se le cae su celular desde lo alto de un edificio de 320 metros. ¿Cuánto tiempo después de la caída se escuchará el crujido del teléfono? Como nos dice el enunciado, la incógnita ahí es el tiempo. Y como en el ejercicio anterior también tiene dos partes. La primera parte es de caída libre y la segunda parte es de MRU. Como primera instancia sacamos los datos que nos da el ejercicio, que sería la velocidad inicial, que es de 0, ya que cae del reposo, la gravedad, que es un valor que ya está dicho, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la altura, que es 320 metros, y pues lo que queremos es el tiempo. En esta parte vamos a utilizar la fórmula que es de altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, en donde despejaremos el tiempo y reemplazaremos los datos y nos da un primer resultado de 8,08 segundos. En la segunda parte trata de MRU, en donde también sacaremos datos que nos da que la velocidad es de 340 metros sobre segundos, aclarando que en esta segunda parte la velocidad es del sonido y la velocidad es constante. También tenemos una distancia de 320 metros y necesitamos un tiempo 2, en donde la fórmula a emplearse pues será la única fórmula que tenemos en el MRU. Despejamos el tiempo, reemplazamos datos y nos da un segundo tiempo de 0,94 segundos. Y la solución sería que tenemos que sacar un tiempo total en donde sumamos los dos tiempos de las dos partes y quedaría que 0,94 más 8,08 nos da un tiempo total de 9,02 segundos que tardará en escuchar el crujido. Esta parte del experimento consiste en hacerle llevar dos globos que están llenos de helio. Uno tiene 11 de diámetro y el otro tiene 10, el amarillo tiene 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer partir del piso y que vaya recorriendo una distancia de 1 metro, 2 metros y 2 metros 40. Y conforme a lo que vaya saliendo, le vamos calculando el tiempo que se demora a subir aquí y le vamos a ir calculando la velocidad. Bueno, vamos a ir midiendo el tiempo que va tomando el globo mientras va transcurriendo una distancia de 2 metros y 2,40. Esto lo vamos a hacer, como decirlo, por afuera para evitar que el video sea muy largo. Bueno, la primera medida es la distancia recorrida en 1 metro. Hemos realizado la medida de los tres tiempos cuando recorre 1 metro, 2 metros y 2,40. Y los resultados han sido que cuando recorre 1 metro el tiempo es de 2,85 segundos, cuando recorre 2 metros es de 4,76 segundos y cuando recorre 2,4 metros el resultado promedio fue de 5,38. Este promedio lo sacamos sumando
los 3 tiempos y dividiéndolo para 3. Bueno, en esta parte vamos a establecer las diferencias que existen entre el globo de 11 pulgadas, que es este de aquí, y con el otro de 10 pulgadas. Se lo va a realizar así mismo en intervalos de 1 metro, 2 metros y 2,40. Se lo va a realizar 3 veces para sacar así mismo un promedio y evitar cualquier margen de error. Mi amiga me va a ayudar a tomar los datos del tiempo acorde vaya subiendo la distancia. Los resultados de la medida de tiempo del globo que contenía 11 pulgadas de helio fue de cuando recorrió 1 metro, 0.87 sacado el promedio, cuando recorrió 2 metros de 1.22 segundos y cuando recorrió 2.4 metros de 1.49 segundos. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre el primero casi 2 segundos, en el segundo casi 4 segundos y en el tercero casi 5. Esto se debe a que el material de los globos, se podría decir que uno es de confeti y el otro es de material ordinario. El de confeti le provocaba una mayor velocidad y también se puede decir que es por las pulgadas de helio. Si contenía más pulgadas de helio iba a ir más rápido hacia la superficie. Nuestra segunda parte de nuestro trabajo de los globos consiste en realizar una caída libre, por lo cual hemos colocado una bolita de chocolate dentro del globo. Y al momento de pincharlo, como quien dice, a lo que caiga al piso, tomar los datos. Bueno, procederemos a reventar el globo. El tiempo tomado en el que tardó la bolita de chocolate en bajar desde los 2 metros hasta el suelo fue de 1.45 segundos. Bueno, ahora vamos a tomar el tiempo transcurrido desde 1 metro hasta el suelo. Como podemos ver, el tiempo que se demoró fue 0.34 segundos. Tomamos 3 tiempos para la distancia de 2 metros y 3 tiempos para la distancia de 1 metro, para así poder sacar un tiempo específico, un tiempo exacto. Y concluimos que a los 2 metros se obtuvo un tiempo de 1,43 segundos y al metro de caída se obtuvo un tiempo de 0,34 segundos. El segundo experimento consiste en demostrar el MRU, donde vamos a utilizar una manguera, corriente, agua y una sustancia, luego para mezclarla con el agua para ver si la velocidad de la burbuja varía en algo. Estos intervalos que están marcados aquí con negritos están separados por 20 centímetros. A continuación vamos a determinar el tiempo que se demora la partícula en transcurrir estos 140 centímetros. Para ello necesitamos el cronómetro, que nos ayudará a medir el tiempo exacto en el que va a transcurrir por cada intervalo de 20 centímetros. Para ello se necesita una inclinación. Vamos a repetir este proceso con el agua pura 5 veces. Y luego vamos a hacerlo, pero agregando agua con jabón para ver si cambian algo la velocidad de la partícula al momento de transcurrir los 140 centímetros. El segundo experimento consiste en demostrar el MRU, donde vamos a utilizar una manguera, corriente, agua y una sustancia, luego para mezclarla con el agua para ver si la velocidad de la burbuja varía en algo. Estos intervalos que están marcados aquí con negritos están separados por 20 centímetros. Al realizar el experimento con el agua pura, repetimos 5 veces el procedimiento para así obtener diferentes datos y sacar un promedio total y poder comparar luego con la mezcla homogénea. De la mezcla homogénea, al repetirla 5 veces, se obtuvo los siguientes resultados, de los cuales hemos sacado su respectivo promedio para después utilizarlo en los cálculos posteriores. Ya, a continuación en este experimento vamos a demostrar lo que es el MRV o MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniforme variado, o el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde nos dice que aquí interviene una aceleración o desaceleración. Aquí vamos a explicar en donde este tipo de partícula o cuerpo va a rodar hasta una cierta cantidad de tiempo y vamos a tomar intervalos de diferentes tiempos. Aquí 50 centímetros, acá a los 100 centímetros y acá a 150 centímetros. A continuación vamos a tomar las medidas.
vamos a tomar el tiempo de la distancia 0 hasta los 100 centímetros. Ya, a continuación le vamos a tomar el tiempo en el que va a demorar de 0 a 50 centímetros. Experimento en donde tomamos un cuerpo en movimiento por una rampa, tomamos 3 tiempos diferentes para los 3 intervalos de distancia, que son de 0 a 150 centímetros, de 0 a 100 centímetros y de 0 a 50 centímetros. Hicimos esto para que no hayan errores experimentales y así pudimos sumar estos 3 tiempos de cada intervalo de distancia, los promediamos y salieron estos tiempos específicos que en sí tomamos para cada intervalo de distancia que hizo el cuerpo en aquella rampa. Bueno,